Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Era un día radiante, de esos en los que el sol parece sonreír a todo el mundo. El cielo estaba despejado, sin una sola nube que opacara su azul brillante, y la brisa llevaba el aroma cálido de la primavera. Mario caminaba distraído por la calle, con las manos en los bolsillos y la mente ocupada en el trabajo. Llevaba meses sintiendo que algo no encajaba en su matrimonio, las llamadas perdidas de su esposa, las salidas repentinas, la manera en que escondía el teléfono cuando él entraba en la habitación. Pequeñas señales que, como gotas de agua en un vaso, terminaron por rebalsar su paciencia. Ese día, decidió salir de la oficina más temprano para comprar algo de comer. No tenía ganas de cocinar, y menos aún de enfrentar otra cena en silencio con su esposa. Eligió un McDonald's cercano, un lugar impersonal y ruidoso donde podría pasar desapercibido. Mientras hacía fila, revisando distraídamente su teléfono, alzó la vista por un instante y ahí, su esposa sonriendo, las manos del otro hombre en su cintura, la traición expuesta en plena luz del día. La muy cabrona, pensó, los dientes apretados. Todo este tiempo, y con él, sentado en su escritorio, dejó la comida sin tocar. La idea de masticar, de tragar, le resultaba repulsiva. En cambio, abrió el cajón de su escritorio y sacó una vieja guía telefónica. Sus dedos pasaron rápidamente las páginas hasta llegar a la sección de armas y deportes de caza. No era un hombre violento, nunca lo había sido, pero en ese momento la violencia le parecía el único lenguaje que entendían los cobardes. Marcó un número al azar. Una voz profesional le respondió al otro lado, ofreciéndole catálogos y promociones. Mario apenas escuchaba, solo articuló, con una calma que ni él mismo reconocía: necesito algo rápido, algo que haga el trabajo. Colgó y miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Si salía ahora, llegaría antes del cierre. Esa misma noche, mientras avanzaba, la mente de Mario se convirtió en una sala de cine mudo donde solo proyectaban escenas de sangre. Se vio entrando en la casa, el arma fría y pesada en su mano. Encontraría a su esposa en la cocina, como siempre, preparando esa maldita ensalada que tanto le gustaba al ginecólogo. Ella giraría, sorprendida, y entonces, ¿Mario? ¿Qué haces con eso? ¿Qué crees, puta? Le dispararía primero en la rodilla, solo para verla caer. Quería oírla gritar, que llorara como él había llorado por dentro todos estos meses. Después, mientras ella arrastrara su cuerpo ensangrentado por el suelo, le apuntaría a la frente. Perdóname, diría, como en esas películas cursis que tanto le gustaban, pero no habría perdón. Solo el clic del gatillo y el estallido final. Y el otro, ese cabrón de bata blanca y sonrisa de dentista, a él lo buscaría después. Lo sacaría a rastras de su clínica, delante de sus pacientes, para que todos vieran cómo le temblaban las piernas. Le daría tiempo de arrepentirse, de balbucear excusas. Fue ella, me sedujo, yo no quería, mentiras. Le reventaría los dientes de un culatazo, solo para callarlo. Después, un tiro en el estómago, nada rápido, que muriera despacio, ahogándose en su propia sangre. La justicia de los hombres. Un autobús pasó rugiendo a su lado, sacándolo momentáneamente de su ensueño violento. Mario respiró hondo, notando que sonreía. Era extraño, no había sentido tanta claridad en años. Esto no es locura, se dijo, es justicia. Ningún hombre con un mínimo de dignidad podía tolerar que se rieran de él a plena luz del día. Ellos no se habían escondido, se besaron como si él no existiera, como si su matrimonio fuera una broma, pues ahora pagarían por su falta de respeto. Dobló la esquina y ahí estaba, Armas La Confianza, un local pequeño con vitrinas llenas de pistolas relucientes. Una campanilla sonó al abrir la puerta. «Señor», preguntó un hombre calvo tras el mostrador, con la voz neutra de quien vende pan o herramientas. Mario no vaciló. Necesito algo potente, que no falle. El vendedor asintió, como si aquella fuera la petición más normal del mundo. Mario entró en la armería con paso firme, pero al escuchar el tintineo metálico de la campana sobre la puerta, algo dentro de él se estremeció. El lugar olía a grasa de máquina y limpiador de metales, un aroma áspero que le recordó a talleres mecánicos y lugares donde nunca se había sentido cómodo. Detrás del mostrador, un hombre de brazos tatuados y sonrisa comercial lo saludó con demasiada familiaridad. «Buenas tardes, señor. ¿Busca algo en especial?» Mario tragó saliva. Había ensayado mentalmente esta escena una docena de veces en el camino, pero ahora que estaba ahí, las palabras le pesaban en la lengua. «Necesito un arma», mintió, tratando de sonar seguro. Algo sencillo, pero efectivo. El vendedor asintió con entusiasmo, como si acabaran de hablar del clima, y sacó de la vitrina un revólver plateado. Perfecto para principiantes. Un Smith & Wesson, 38 Special, confiable, fácil de usar y con suficiente potencia para dejar las cosas claras, dijo,
pasándole el arma con un gesto rutinario. El peso del acero. Mario extendió la mano y, al sentir el frío del metal contra sus dedos, un escalofrío le recorrió la espalda. El arma era más pesada de lo que imaginaba, incómoda, como sostener un trozo de hielo que no se derretía. Apretó el agarre, pero sus dedos no respondían con naturalidad. ¿Tiene experiencia?, preguntó el vendedor, observándolo con curiosidad. No, admitió Mario sin querer. No se preocupe, es cuestión de práctica, rió el hombre, como si estuvieran hablando de montar en bicicleta. Lo importante es que, si lo necesita, no dude, apunte y dispare, nada más. Mario miró el cañón del revólver, y solo pudo pensar en el sonido que haría el cuerpo de su esposa al caer al suelo, en el silencio que vendría después, en la sangre, el despertar de pronto. Todo le pareció absurdo. Él no era ese tipo de hombre. Nunca había levantado la voz en casa, mucho menos la mano. Disciplinaba a sus hijos con palabras, no con castigos. Sus amigos siempre le decían que tenía una paciencia de santo. ¿En qué momento había creído que sería capaz de convertir sus fantasías en realidad? Señor, ¿todo bien?, el vendedor frunció el ceño, notando su palidez. Mario dejó el arma sobre el mostrador con torpeza, como si le quemara. Disculpe, creo que no es lo que busco. Antes de que el otro pudiera responder, salió de la tienda, sintiendo que el aire fresco de la calle le golpeaba la cara como un bofetón. Afuera, el sol seguía brillando, pero para él, el mundo había perdido su color. Los edificios, los árboles, los coches que pasaban, todo parecía teñido de un gris opaco, como si la vida misma se hubiera vuelto de repente más fría, más dura. Caminó sin rumbo, con las manos vacías y el corazón pesado. La rabia que lo había consumido durante horas se había convertido en otra cosa, una tristeza profunda, casi física. No era solo el engaño lo que lo destruía, sino darse cuenta de que, en el fondo, él no era capaz de hacer nada al respecto. Se detuvo frente a un parque donde unos niños jugaban fútbol, riendo sin preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo, Mario sintió ganas de llorar. No por su esposa, no por el ginecólogo, sino por sí mismo. Por haber creído, aunque fuera por un instante, que la violencia era la respuesta. Y entonces, con un suspiro que le salió desde lo más hondo, decidió que lo único que podía hacer era irse. Lejos. Sin mirar atrás. Mario se había casado con Valentina hacía 7 años. Pese a intentarlo, no habían tenido hijos. Pero en lugar de ayudar a la pareja a tener hijos, el muy cabrón había decidido ayudar solo a Valentina, mientras sus honorarios los pagaba el marido cornudo. ¿Con qué palabras la habría seducido el matasanos? O peor aún, ¿fue ella quien lo sedujo? El teléfono vibró en su bolsillo como un aviso de tormenta. Mario lo sacó con dedos tensos y vio el nombre en la pantalla. Valentina. Ese nombre que antes le provocaba ternura ahora le quemaba los ojos. La foto de perfil de ella, sonriendo con esos labios que horas antes habían besado a otro hombre, era una burla en alta definición. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Qué mierda podía querer? ¿Acaso ya había terminado su encuentro con el ginecólogo y ahora, saciada, volvía a fingir normalidad? ¿Qué querés? Escupió al micrófono, incapaz de disimular el veneno en su voz. Del otro lado, la voz de Valentina sonó distante, casi mecánica, como si estuviera ocupada en algo más importante. Che, cuando vengas para la casa, trae café y azúcar, que ya se están por acabar. Ah, y servilletas también. Mario sintió que la sangre le hervía en las sienes. ¿En serio? ¿En serio? Después de lo que había hecho, después de romperle la vida, ¿lo llamaba para pedirle servilletas como si fuera su maldito mandadero? «Compralas vos, carajo», le gritó, con tal ferocidad que un par de transeúntes se voltearon a mirarlo. «Y no me jodas más». Cortó el llamado con un dedo tembloroso y por un instante quedó paralizado, el teléfono apretado con fuerza en la mano como si quisiera convertirlo en polvo. La respiración se le aceleró, los pulmones parecían no llenarse de aire. ¿Era posible tanta desfachatez? Ella seguía con su rutina como si nada, como si no hubiera destrozado su matrimonio en el asqueroso McDonald's. Los fantasmas de la traición. Su mente, intoxicada de rabia, empezó a fabricar imágenes, o quizás desde un motel de mala muerte, con las sábanas todavía revueltas y el olor a sexo barato flotando en el aire. ¿Se reirían los dos de él después de colgar? ¿Hablarían de lo ingenuo que era, de cómo ni siquiera sospechaba? Cada escenario era peor que el anterior. Cada posibilidad lo hundía más en un pozo de humillación. El refugio del alcohol. Sin pensarlo, entró al primer bar que encontró, un antro de mala muerte con luces fluorescentes y olor a cerveza rancia. Se sentó en la barra y pidió un whisky doble, sin hielo. El primer trago le quemó la garganta, pero el segundo ya no le importó.
Para el tercero, el calor del alcohol empezó a mezclarse con el frío de su odio. El barman, un tipo curtido con una cicatriz en la ceja, le lanzó una mirada comprensiva. ¿Problemas en casa, compa? Mario no respondió, solo pidió otro trago. Afuera, el cielo se había puesto gris, como si hasta el universo decidiera ponerse de su lado en el luto. Las nubes negras se arremolinaban, amenazantes, reflejando exactamente lo que sentía por dentro. La encrucijada del odio con cada sorbo, los pensamientos homicidas volvían, más fuertes, más tentadores. Podría esperarla en casa, escondido en la oscuridad, y estrangularla con sus propias manos cuando entrara. O tal vez incendiar la casa con los dos adentro y ver cómo el fuego purgaba su infamia. O simplemente desaparecer, dejándola con el peso de su culpa, aunque dudaba que una zorra como ella sintiera remordimientos. Pero en medio de la borrachera y la ira, una pregunta persistente lo taladraba: ¿realmente valía la pena arruinar su vida por alguien que ni siquiera lo respetaba? El cuarto whisky le hizo ver la respuesta con claridad, pero eso no significaba que la dejaría ir sin pagar por lo que había hecho. La decisión pagó la cuenta con billetes arrugados y salió tambaleándose del bar. La lluvia, pero la destruiría de otra manera, y cuando terminara con ella, Valentina desearía haber muerto en el bar. Habían dos mesas ocupadas, una con un grupo de ejecutivos y otra con un hombre de mediana edad y barba recortada al que veía y saludaba cada vez que iba al lugar. ¿A cuántos de aquellos hombres los engañarían sus mujeres?, pensó. Pidió un whisky. Después del segundo whisky, fue a pedir otro a la barra y el hombre de la barba le dio conversación. «¿Penas en el amor?», le dijo sonriendo. «¿Tanto así se nota?», le preguntó Mario, sonriendo a su vez. Luego de que el bartender le sirviera el trago, fueron a sentarse a la misma mesa y empezaron a conversar. «Yo ya sé cuando miro a un hombre traicionado», dijo el barbudo. «El orgullo herido se nota de inmediato». «Supongo que se me nota en los cuernos», respondió riéndose Mario. «La vida, mi estimado, se encarga de poner las cosas en su lugar. O la muerte. No me diga que usted quiere despacharse a su mujer». «No, solo digo que también se muere la gente, a veces». Así fueron conversando los nuevos amigos, riéndose por momentos a carcajadas. Al barbudo también le habían puesto los cuernos, pero como su mujer era la del dinero, exigió el divorcio y plata en desagravio. De esa cuenta no necesitaba trabajar. Y por esas casualidades de la vida, la mujer del barbudo también se había ido con un doctor, pero este era cardiólogo. Después de varias horas de plática y whisky, los amigos se despidieron. Afuera llovía. Mario recordó con un poco de amargura que a Valentina le gustaba ver los reflejos de las luces en las calles mojadas de la ciudad. Le parecía romántico. No quería regresar a casa y fue a un club de desnudistas, de donde salió de madrugada. Al llegar a casa se tendió en el sofá de la sala y se quedó dormido. La mañana llegó con un martilleo sordo en las sienes de Mario. La resaca lo tenía seco, la boca con movimientos lentos, evitando mirar el espacio vacío donde Valentina solía dormir. No la había visto al salir del baño, ni al vestirse, y eso era un alivio. No estaba listo para enfrentarla, no todavía. El agua fría de la ducha lo despertó a medias, pero no logró lavar el sabor amargo que llevaba en la boca desde la noche anterior. Whisky barato y rencor, pensó. Mientras se abrochaba la camisa frente al espejo, su reflejo le devolvió la imagen de un hombre demacrado, con ojeras profundas y una expresión que ya no reconocía. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En un marido engañado, un borracho resentido, un asesino frustrado? Se rió, un sonido seco y sin humor. Dios, había estado a punto de comprar un arma. Él, que ni siquiera sabía cómo se recargaba una pistola. Él, que se mareaba cuando veía sangre. La idea ahora le parecía absurda, casi cómica. ¿Matar a Valentina? ¿Arruinar su vida, perder su libertad, dejar a sus hijos sin padre solo por una infiel? No valía la pena, pero eso no significaba que no haría nada. La cacería al mediodía, salió de la oficina con una excusa vaga. No tenía hambre, pero necesitaba aire, necesitaba comprobar si su sospecha más oscura era cierta. ¿Serían tan descarados? ¿Volverían al mismo lugar, como si nada? El McDonald's estaba lleno de gente, pero no había rastro de ellos. Por un momento, sintió un alivio estúpido. Quizás había sido una exageración, quizás era un malentendido. Pero entonces, al doblar en una calle cercana, los vio. El auto del ginecólogo, un sedán plateado que Valentina alguna vez había elogiado, estaba estacionado frente a una tienda de conveniencia. Mario redujo la velocidad, las manos sudorosas sobre el volante. No podía ser. Pero ahí estaban, Valentina, con ese vestido azul que él le había regalado en su aniversario, y él, con su sonrisa de dientes perfectos y su aire de superioridad. Se estacionó a media cuadra, sino que ni siquiera se molestaban en esconderse. Entraron a la tienda, y Mario,
movido por una mezcla de rabia y morbo, decidió seguirlos. La evidencia dentro de la tienda se escondió detrás de un estante de snacks, observándolos desde lejos. No era difícil, estaban demasiado ocupados el uno con el otro. Mientras hacían fila para pagar, él le pasó un brazo por la cintura, y ella se recostó contra su pecho como si fuera el lugar más natural del mundo. Luego, sin importarles quién los viera, se besaron. No un beso rápido, sino uno lento, íntimo, de esos que duelen. Mario sintió el estómago revuelto. ¿Cuántas veces habrían hecho esto? ¿Cuántas veces lo había engañado así, mientras él trabajaba como un idiota para mantenerla? Pero esta vez, no se dejó arrastrar por la ira. Esta vez, era más listo. Con movimientos cuidadosos, sacó el celular de su cinturón y, sosteniéndolo a la altura del pecho, disparó varias fotos. El clic silencioso de la cámara quedó ahogado en el murmullo de la tienda. 1. Los dos riéndose, sus cabezas juntas. 2. Su mano en la cintura de ella, posesiva. 3. El beso. Las imágenes eran claras, innegables. El plan de vuelta en el auto. Mario revisó las fotos con una calma que lo sorprendió. Ya no temblaba, ya no sentía ese vacío en el pecho. Ahora tenía algo mejor, poder. No necesitaba un arma, no necesitaba mancharse las manos, solo necesitaba paciencia. Si Valentina quería jugar sucio, él jugaría mejor. Encendió el motor y sonrió por primera vez en días. Mario regresó a su oficina con paso firme, sintiendo por primera vez en semanas que tenía el control. Ya no era el marido engañado, el hombre roto que fantaseaba con pistolas y sangre. Ahora era otro, frío, calculador, decidido a quemar el mundo que Valentina había construido sobre su humillación. Se sentó frente a su computadora, respiró hondo y abrió Facebook. Subió las... Ahí estaban Valentina y el ginecólogo, besándose como adolescentes, riéndose como si nada en el mundo importara. Las publicaciones, primera foto, los dos abrazados frente a la tienda. Romántico, ¿no? @Valentina Pérez @Dr. Carlos Mendoza. Segunda foto, el beso. Felicitaciones a la parejita más valiente, besándose en público como si nadie los conociera. Qué lindo, escribió con sarcasmo. Tercera foto, el ginecólogo pagando mientras Valentina le acariciaba la espalda. Qué buen equipo hacen. Ella destroza matrimonios, él los atiende en su consultorio después. No se detuvo ahí. Envió las fotos al correo institucional de la clínica del ginecólogo, con el asunto, conducta profesional del Dr. Mendoza. Las reenvió a la Asociación de Ginecólogos, añadiendo, ¿este es el código ético que defienden? Las mandó al jefe de Valentina, un tipo estricto que siempre hablaba de valores corporativos, con una nota breve, para que sepa con quién trabaja. Cerró sesión, apagó el monitor y sonrió. El daño ya estaba hecho. La tormenta que se avecinaba a su teléfono no dejó de vibrar en toda la tarde. Primera llamada de Valentina, ignorada. Segunda llamada, rechazada. Tercera, cuarta, quinta. Silencio. Los mensajes empezaron a llegar. Mario, borra eso ahora mismo. ¿Estás loco? Llámame. Te voy a demandar, hijo de puta. Él solo guardó el teléfono en el cajón. No era su problema ahora. El despacho del abogado de divorcios olía a café recién hecho y madera pulida. Mario se sentó frente a un hombre de traje impecable y mirada astuta, que hojeó las fotos impresas que le entregó sin inmutarse. Tengo pruebas de adulterio, dijo Mario, tranquilo. Quiero el divorcio express, que no vea un centavo de mis bienes. El abogado asintió, haciendo notas en un blog. Con esto es suficiente. Además, si el final, por ahora, al salir del edificio, el sol de la tarde doraba las calles. Hacía buen día, casi demasiado bonito para ser real. Mario respiró hondo, sintiendo un peso enorme caer de sus hombros. No había necesitado disparar un solo tiro. No había terminado en la cárcel. No había perdido el control. Solo había dejado que la verdad hiciera su trabajo. Sonrió, se ajustó la corbata y caminó hacia su auto. La venganza nunca había sido tan dulce. El escándalo se desata al día siguiente. El efecto dominó comenzó. El ginecólogo en problemas, la clínica del Dr. Mendoza emitió un comunicado interno, se investigará una presunta violación al código ético. Lo suspendieron preventivamente hasta nuevo aviso. La Asociación de Ginecólogos abrió un expediente. Un colega rival del médico filtró a la prensa que ya había quejas previas sobre su conducta con pacientes. Mentira, pero el daño estaba hecho. Su esposa, una abogada corporativa, lo dejó esa misma tarde. Se llevó a los hijos y cambió los candados de la casa. Valentina, humillación pública, su jefe la llamó a una reunión urgente. Le mostró capturas de los comentarios en redes. Así representa a nuestra empresa. Le ofrecieron renunciar voluntariamente para evitar un despido con causa. Sus amigas más cercanas le dejaron de hablar. Una incluso le escribió, con todo lo que Mario te daba, y encima con un casado. Lo peor vino cuando un medio local, alertado por un desconocido,
publicó el escándalo con el titular, ginecólogo y ejecutiva protagonizan drama pasional. Su foto salió pixelada, pero todos sabían quién era. La contraofensiva Valentina no se quedaría cruzada de brazos. Llegó a la casa de Mario con un llavero en la mano, él cambió la cerradura al día anterior. Gritó desde la calle, vas a pagar por esto, enfermo. El ginecólogo, desesperado, lo demandó por difamación. Tu ex jefe evade impuestos, tu hermana menor tiene un OnlyFans. Sabía quién estaba detrás. El juego recién comienza. Mario recibió un sobre en su oficina. Dentro, fotos de él tomando whisky en el bar aquella noche. Un mensaje escrito a mano, ¿y si tu empresa ve lo inestable que estás? Sonrió, guardó las pruebas en un cajón y sacó su teléfono. Tenía 3 números guardados. 1. Un hacker que le había hecho un favor con las cuentas del ginecólogo. Un detective privado con archivos sobre Valentina. Un contacto en el periódico más leído de la ciudad. La guerra sería larga. Pero él tenía un arsenal preparado para tal fin y los estaba esperando con sus armas cargadas.